mitológica de hoy, vamos a hacer la última parte de la era de los titanes y de la era de los olímpicos. Hoy va a ser el último capítulo de dioses griegos, porque vieron que venimos con toda esta temporada de Elfa Mitológica fue de dioses griegos. La era de los olímpicos, la antigua Grecia, la era de los titanes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a terminar esta temporada de los dioses griegos con la historia de Hermes y la historia de Eros, que uno es el dios de la mensajería y el otro el dios del amor, y ambos medios son parecidos y son hijos de dioses. Y vamos a cerrar toda esta temporada con la titanomaquia. Vieron que en la mayoría de los dioses que vimos, vimos a Zeus, a Poseidón, la historia de Medusa, Afrodita, la pelotuda de la hija de Zeus, Hades, bueno, todos. Vieron que todos los dioses que vimos siempre nombraban que fue después de la titanomaquia, que en la titanomaquia se plantaron los tres dioses griegos principales que fueron Zeus, Hades y Poseidón, los tres hermanos. Bueno, hoy para cerrar toda esta temporada de la era de los olímpicos, vamos a ver qué es la titanomaquia y qué pasó. Corte que fue un evento importante porque de ahí justamente salieron los tres dioses principales que eran hermanos, que eran, bueno, Zeus, Poseidón y Ares. Así que vamos a arrancar con la historia de la titanomaquia, que se llama Titanomaquia, la guerra de los titanes. A ver. Un momento. Ahí va. La guerra de los titanes. La guerra de los mundos. Zeus había usurpado el título de dios supremo de su padre, el titán Cronos, y había liberado a sus hermanos de adentro de la barriga del titán. Esta traición dio origen a titanomaquia, también conocida como... ¿Que Zeus hizo qué? Ay, no entendí. ¿Pongo de nuevo? Zeus había usurpado el título de dios supremo de su padre, el titán Cronos, y había liberado a sus hermanos de adentro de la barriga del titán. Esta traición dio origen a titanomaquia, también conocida como la guerra de los titanes. De un lado estaban Cronos y sus aliados titanes, y del otro estaban Zeus y sus hermanos. Los dioses, dirigidos por Zeus, tenían como cuartel general el monte Olimpo. Y sí, la historia del God of War 2 y la historia del Age of Mythology también. Vieron que el Age of Mythology tenía la expansión Titanes. Age of Mythology y la expansión de los titanes. Bueno, en la expansión de los titanes te cuentan toda la historia esta también. O sea, estuvo en el Age of Mythology Titan Expansion, la expansión de los titanes, y en la historia del God of War 2 se cuenta esto. O sea, Zeus, el dios supremo, saca de la panza de su padre Cronos a sus dos hermanos, Poseidón y Hades. Y ahí se vuelven los tres hermanos, salidos de Cronos, que era un titán. Y ahí se desata la titanomaquia. Zeus se queda en el monte del Olimpo y... por eso quedaron conocidos como los dioses del Olimpo, mientras Cronos y los titanes se abrigaban en el monte Otris. El ejército de Cronos... Eran los dioses contra los titanes, la titanomaquia. O sea, Zeus y sus dos hermanos que se quedaron en el monte del Olimpo luchaban contra Cronos y los otros titanes. O sea, Cronos, el padre de Zeus, Hades y Poseidón, se puso en guerra con los hijos, básicamente. Porque ellos salieron de su panza. No sé si biológicamente es el padre. O sea, bueno, son dioses, no sé. Pero se supone que más o menos es el padre Cronos. Y fue como una batalla entre dioses y titanes. Los dioses que salieron del titán supremo Cronos. Hola, Maps. Tenía como general el poderoso titán Atlas, que lideraría los ataques a los dioses olímpicos. Zeus, sabiendo del poderío del ejército de titanes, busca refuerzos en el Tártaro,
de donde libera a los poderosos cíclopes. Estos, por gratitud, forjan armas formidables para los dioses. Zeus recibió sus truenos y relámpagos. Poseidón recibió un tridente capaz de provocar terribles tempestades y terremotos. Y Hades, el elmo del terror, que le daba el poder de la invisibilidad. Los dos ejércitos estaban en ruta de colisión. Cuando estos se encontraron, el ruido fue tan grande que hizo temblar el universo. Los terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis se apoderaron de la tierra. ¡Ay, no! Durante la batalla, Zeus arrojaba sus poderosos rayos, mientras los titanes arrojaban montañas enteras contra los dioses. La batalla entre los dioses y titanes ya duraba casi 10 años de intensos combates, cuerpo a cuerpo, y la balanza parecía perder hacia el lado de los titanes. Zeus decide liberar del Tártaro los temibles hecatónquiros, que eran gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. ¡No! Las horrendas criaturas tuvieron un impacto decisivo para el cambio de la guerra. El ejército de titanes entró en pánico y desmoralizado huyó. La derrota era inevitable. Zeus, con su más poderoso rayo, colocó a Cronos de rodillas. El dios condena al titán Cronos y a sus aliados a prisión perpetua en el Tártaro y designa a los hecatónquiros para guardar las poderosas puertas construidas por Poseidón para sostener a los titanes. Pero Zeus guarda un castigo especial para el titán Atlas, que había liderado las tropas titánicas. Este fue condenado a sostener el peso de la tierra en su espalda por toda la eternidad. ¡No! Zeus se consolida como dios de los dioses. Sin embargo, Gea, la madre de los temibles titanes, se enfurece con la prisión de sus hijos y prepara una venganza para Zeus. ¡Ay, no! Pará, entonces... Claro, o sea, Cronos, que era el titán supremo del universo universal, Cronos comió a sus propios hijos porque sabía que uno lo iba a derrocar. Pero antes de comerlo a Zeus, Zeus escapa y le abre el ombligo y así libera a sus dos hermanos, Hades y Poseidón. Y ellos tres en el monte del Olimpo, junto a otros dioses y qué sé yo, luchan contra los titanes. Y ahí se arma la batalla, la guerra entre dioses y titanes. Los titanes liderados por Cronos y el ejército de los titanes liderado por Atlas, el titán mayor, como el comandante mayor de los titanes. Y bueno, así se arma el tole-tole. Ganan los dioses porque Zeus, viejo tramposo, más sabe el zorro por viejo que por diablo. Zeus, viejo tramposo, viejo trampolín, ¿qué hace? Como arma final, como decirte, bueno, acá te derroco o te derroco, saca a los titanes de 50 cabezas que hacen mierda moralmente a los otros titanes que escapan. Ahí mata a Cronos y condena a Atlas a sostener el mundo por el resto de la eternidad. Tremendo. Bueno, ahora conozcamos la historia de Hermes, el dios mensajero. Todos queríamos saber igual de qué trataba la titanomaquia. Hermes. Y a ver cómo conecta la historia de Hermes con los otros dioses, porque vieron que todas las historias en algún punto se conectan. A ver cómo conecta Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses del Olimpo. El dios lleva los mensajes de los dioses a cada rincón del universo. Haciendo uso de sus sandalias aladas, cruza el cielo a una velocidad increíble. Ningún lugar está fuera del alcance del dios. Hermes es capaz de entrar en las profundidades del océano
e incluso en el mundo de los muertos. Es hijo de Zeus con Maya, hija del titán Atlas. Poco después de su nacimiento, cuando era un bebé, ya se aventuraba por todo el mundo haciendo... Pará, hay todo un lore ahí. ¿Cómo que hija de Zeus ¿Cómo que hijo de Zeus con la hija de Atlas? ¿En qué momento Bromas. Zeus se coge a la hija de Atlas? No entiendo. O sea, Hermes es un dios mensajero que mandaba mensajes en todo el mundo. Y Hermes es hijo de Zeus y la hija de Atlas, el titán que acabamos de ver. Vieron que todas las historias siempre conectan. Por eso les digo que presten atención, porque todas las historias conectan. Pero, ¿cómo hizo Atlas para tener una hija si Atlas quedó condenado a sostener el mundo por el resto de la eternidad? ¿En qué momento tuvo una hija? ¿Y cómo Zeus se cogió a la hija de un titán? Y su titán enemigo encima. Viejo zorro. Hermes apenas había aprendido a caminar cuando robó Atlas, claro, los bueyes de Apolo. El brillante dios buscó al ladrón de su ganado y se sorprendió al encontrar a ese brillante infante. Hermes y Apolo eventualmente se convirtieron en grandes amigos. El dios mensajero le entregó a Apolo una lira que se convertiría en uno de los símbolos del dios de la música. El dios de la luz devolvió el regalo entregando a Hermes su famoso caduceo. Haciendo uso de su caduceo, Hermes siguió las almas de los que habían partido hacia el reino de Hades. Estos eran 2 trolos, así te lo digo. Hermes y Apolo eran 2 trolos. Tipo, eran amigos, eran novios. El dios Porque además todos los dioses, hasta ahora, toda la temporada de la era olímpica griega que vimos, todos los dioses se cogen a todas las minas. Y todas las minas se cogen a todos los dioses. Si todavía no nombró a ninguna mujer, es porque estos 2 estaban entre ellos. convirtió en uno de los principales dioses olímpicos. Llegó a ser considerado el dios de la astucia, los viajeros, los comerciantes y también los ladrones. Mal, es reconocido Existen Hermes. innumerables mitos sobre la presencia de Hermes. En muchos de ellos, el dios actúa como guía, ya que es famoso por conocer la mejor manera de llegar a cualquier destino. Hermes guió a Perseo en su aventura detrás de Medusa. En otros mitos, el dios guiaba a algunos personajes al mundo de los muertos. Él llevó a Deméter a su hija Perséfone, que había sido secuestrada por el Hades. Mira cómo conectan todas las Hermes historias. también siguió a Orfeo en su búsqueda de su amada Eurídice. Los bordes de los caminos que cruzaban Grecia eran comunes para encontrar tótems y estatuas en honor al dios de los viajeros y comerciantes. Buscaron un viaje seguro a su destino. Era un dios popular. Como dios de los mercaderes, fue honrado por aquellos que buscaban prosperidad en sus negocios, y los caduceos se convirtieron en un símbolo internacional del comercio. Hermes también era un dios valiente. Se enfrentó a gigantes durante la gigantomaquia. Exterminó a Argos, el peligroso guardián de 100 ojos. Rescató a Ares, que había sido encarcelado por los Aloidas. También liberó a Zeus cuando fueron derrotados por el tifón. Se convirtió en uno de los hijos predilectos de Zeus junto con Atenea, por lo que el dios supremo lo nombró su heraldo. Hermes tuvo varios hijos con sus muchas amantes. Uno de los más famosos es su hijo con Afrodita, que se hizo conocido como Hermafrodita, que era un ser de doble naturaleza, porque en un solo cuerpo estaba la presencia de ambos sexos. Por tener un gran vigor físico, Hermes era uno de los dioses más venerados por los atletas de la antigüedad. Una estatua del dios era casi obligatoria en los gimnasios griegos. En la antigua Roma, el dios era conocido con el nombre de Mercurio. Allí también era adorado por los mercaderes, pero debido a su mente astuta y sus diversos trucos, el dios también era adorado por ladrones, y ladrones que confiaban en la ayuda del dios para tener éxito en sus planes.
Me encanta. Hermes también es considerado el dios de la escritura y la elocuencia. Por lo tanto, en el sincretismo greco-egipcio está asociado con el dios Thoth, dios egipcio que inventó la escritura y el patrón de los escribas. Bueno, me mezcla todo. Generalmente, el dios es representado como un dios humorístico, pero no quieren verlo enojado. Cuando Zeus y Hera se iban a casar, era Hermes quien debía entregar las invitaciones a todos los invitados. La ninfa perezosa Quelona no asistió a la boda, debido a su vaguedad y pereza. Pero Zeus reprendió a Hermes porque el dios supremo creía que Hermes había fallado en su misión de entregar todas las invitaciones. Se desconoció. Furioso, Hermes castigó a la ninfa indolente, convirtiéndola en una tortuga. El dios de la verdad inspiró la creación de personajes de la cultura pop como Flash de DC Comics y Mercury o Quicksilver de Marvel. Mira. Gracias a sus diversos atributos y a la presencia en diversos mitos, Hermes es una de las figuras más reconocidas de la mitología griega. ¿Cómo la ligan las ninfas? Mamita querida, siempre la ligan las ninfas. Es verdad. Y ahora Eros, el dios del amor y la pasión. Presiento que este me va a caer bien, hay que ver. Eros es el dios del amor. ¿Vieron que siempre está conectada por todos los videos que vimos? Como que siempre está conectada la mitología griega con la egipcia. Eso por algo que pasó geográfico, ¿no? Chau, Pichetto, descansá. Y todo está conectado con todo, es increíble. Igual hay un montón de lore más. Y la pasión en la mitología griega. Normalmente se le representa como un hermoso joven alado y portando su famoso arco. Cupido. Muchos lo conocen por el nombre de Cupido, que es el nombre en latín con el que fue llamado en Roma. Los romanos representaban al dios del amor en una manera más infantil y en muchas de sus representaciones artísticas, Eros recuerda a una figura angelical. Pero de santo el dios no tiene nada. Me cae bien. Él encarna el deseo Carita y la de lujuria. santo. Eros inculca en los corazones de los hombres amor y pasión. Bajo la influencia de Eros, los hombres eran capaces de realizar actos de autosacrificio impensables para aquellos que no tenían el corazón conquistado por tal sentimiento. Intenso. Existen dos versiones famosas del origen de Eros. En el más conocido sería el hijo de Afrodita, otra deidad apegada al amor, con Ares, el dios de la guerra. Pero según Hesíodo, Eros sería un dios primordial que salió del caos. Sin la influencia de Eros, toda la creación estaría comprometida, porque es su poder el que une las cosas, uniones necesarias para el surgimiento de la vida. El amor es la fuerza fundamental que permite la creación y preservación de la vida en el universo. Pero es como hijo o ayudante de Afrodita que Eros tuvo más prominencia en mitos, leyendas y parábolas. El dúo fue encargado de difundir el amor y el deseo por el mundo y de hacer uso de su arco. Eros fulminó los corazones de sus víctimas con sus flechas doradas. Los afectados por estas flechas se enamoran inmediatamente. Cupido. Ni siquiera los dioses estaban a salvo del arco certero de Eros. Apolo, que también era un dios arquero, una vez se burló de la forma en que Eros empuñaba su arco, pero no se salió con la suya con esta burla. Apolo, recordemos, el amigo de Hermes que vimos recién. Eros golpeó el corazón de Apolo, causando que se enamorara de la ninfa Dafne. Pero la historia no terminó ahí. Eros disparó una de sus flechas de plomo en el corazón de la ninfa. Tales flechas generaron un repudio absoluto por la otra parte. Así que Apolo persiguió a Dafne y ella lo rechazó. ¿Cómo la ligan las ninfas? Para escapar de los ataques del dios, la ninfa fue transformada en laurel por su padre. Apolo y Eros nunca se llevaron muy bien, y así, a pesar de ser el más bello de los dioses, Apolo no tuvo suerte en el amor. El dios brillante comenzó a llamar a Eros el más cruel de todos los dioses,
porque para él no había mayor dolor que el dolor de un corazón roto. Eros era un nunca dios tuvo una mujer porque era travieso. gay, claramente. No hacía distinción entre sus objetivos, jóvenes y viejos, hermosos y feos, ricos y pobres. Todos ellos podían convertirse en el objetivo del dios del amor. A veces incluso se vendaba a sí mismo y disparaba sus flechas al azar para divertirse. Pero hay una historia en la que Eros terminó convirtiéndose en un experimento con su propio veneno. Había una joven que era considerada la más bella de todas. Algunas personas comenzaron a dedicarle sus homenajes. Siempre son que todas solo las más bellas de deberían darse todas. a Afrodita. La diosa del amor ordenó a su hijo que la enamorara de una criatura terrible como castigo. Pero la belleza de la joven era tal que Eros se distrajo y fue herido con su propia flecha. El mito del amor entre Eros y Psique se convirtió en una de las célebres historias de la mitología griega. Mira. A menudo se representaba a Eros con antorchas en la mano. Estas se usaban para prender fuego a los corazones de los amantes. A pesar de ser uno de los dioses más conocidos y de residir con su madre en el Olimpo, Eros no era tradicionalmente uno de los 12 grandes dioses olímpicos. En Roma, su importancia como Cupido es aún menor. Aunque no tan venerado como otros dioses olímpicos, Eros sigue haciendo que el mundo se mueva gracias al poder del amor. Boludo, todas las ninfas terminan hechas hojas. ¿Vieron? Todas las ninfas terminan hechas hojas. La ninfa que se enamoró de Hades, el dios del inframundo, que la oficial de Hades, ¿cómo se llamaba? Atenea, la terminó convirtiendo en menta. Esta, que el padre la convirtió en laurel porque Cupido se la quería coger todo el tiempo y ella lo odiaba, y para protegerla el padre la convierte en laurel. La otra, que la terminan convirtiendo en tortuga. Pero, pobre las ninfas, todos se las agarran con las ninfas. Igual, chicos, hay mucho lore acá, hay mucho lore acá. Tipo, porque chusmeé por ahí más videos, decía la pelea de tal con tal, la pelea de tal dios con tal dios. Hay muchísimo más de la mitología griega para ver, hay mucho. Perséfone, sí, boludo. Pero igual, lo que a mí me molesta, tipo, me encanta la mitología, me encanta la mitología griega también, la era de los dioses, la titanomaquia, todo eso me encantó. Lo que a mí me molesta es cuando un dios de algo empieza a ser dios de todo. Peleó con tal y es el dios también de tal y tal y tal y tal. Y termina siendo dios de todo. Eso me molesta, porque yo creo que sea dios de una sola cosa, ¿entendés? Si es el dios de la mensajería, es el dios de la mensajería, no de la mensajería, de los comerciantes, de los traficantes, de los ladrones, de... ¡Basta! Es dios de una sola cosa. Y es como que todos son dioses de todo. Y en la mitología egipcia nos pasó lo mismo. Unos problemas de ego, todos tenían problemas de ego. Y las ninfas igual, bastante trolillas también, Bastante putillas las ninfas también. Por eso terminan como terminan, hechas hojas. Ay, no. Pero terminan todas hechas hojas, pobrecitas. Y los dioses son todos re violines, boludo. Tendrían que matarse todos. Son un asco los dioses, boludo. El único que más o menos zafó, Dionisio, te diría, y era de los peorcitos. Y Hades, que también era de los peorcitos. Qué mal anda, Malaca. No. Ay, no, pero me encanta la era de la titanomaquia.